Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana tenemos un mensaje que lo he titulado Preparando el camino para la llegada del Rey, el Salvador. Amén. Preparando el camino para la llegada del Rey, el Salvador. Mis hermanos, y vamos a ver que cada evangelio, ¿cuántos evangelios hay? Comenzamos desde ahí. 4 evangelios, amén. Y vemos que el evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. Cada evangelio, Marco lo presenta como el Hijo del Hombre, como el siervo sufriente. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y estamos hablando acerca del evangelio de Mateo, cómo Mateo presentaba a Jesús y él lo presentaba como el Rey. Y él es el Rey verdaderamente. ¿Para cuántos Jesús es el Rey? Amén. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. A Él seguimos porque Él es mi Rey, mi Salvador. Él hizo cosas maravillosas por usted y por mí, por eso Él es nuestro Rey. Y la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Vamos a darle un buen aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Iglesia, dígale: para ti, mi Rey, yo te aplaudo porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Aleluya. Y si ustedes me lo permiten, mis hermanos, yo me voy a tomar un sorbito de agua. Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen ahí? Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Versículo número 1 al versículo número 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más, discúlpeme. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno
de llevar es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿En qué lo bautiza? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca ¿qué? Se apagará. Aleluya, gloria a Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirles este mensaje y tiene 3 puntos. Punto número 1, un llamado al arrepentimiento. Punto número 2, invita a una confesión pública de arrepentimiento. Y punto número 3, advierte del juicio venidero. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Dígale al que está a su lado, no se distraiga. Míralo, míralo. Ni me distraiga. Amén. Vamos a estar muy conectados en esta mañana. Amén. Conectemos nuestra mente a la palabra del Señor. No dejemos que los pensamientos divaguen y nos lleven y nos saquen de la palabra del Señor y el mensaje nos llegue completamente a nuestras mentes. Amén. Que eso no va a llegar por pedacitos. Luego yo me puse a pensar, ay Dios mío, mire, allá en el pueblito donde nosotros vivíamos, pues la gente que llegaba a la iglesia, mucha gente venía del campo y el pastor invitó a una anciana del campo, le dijo, ay no pastor, yo no voy porque yo no tengo quien me cuide la casa, quien me cuide mis pollos, mis gallinas, mis marranos, mi casa, yo no puedo ir. Y el pastor le dijo, no se preocupe su merced, si usted va a la iglesia, Dios te va a cuidar todo. Te va a cuidar las gallinas, te va a cuidar los pollos, te va a cuidar los cerdos, te va a cuidar la casa. Se fue la viejita para la iglesia, llegó el domingo y entonces comienza el servicio y dice el pastor, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Y todos amén. Pero ¿sabe qué pasó? La viejita se preocupó. Porque si Dios está aquí, ¿quién está cuidando mis gallinas y mis pollos y mis vacas y mis cerdos? Dijo, no, usted me dijo. Pero ella no entendía que Dios es omnisciente. Él está aquí en todo lugar. Y Él está aquí en esta mañana. Amén. Por lo tanto, no nos desconectemos, mis hermanos. Estemos nuestra mente allí. Nada nos distraiga, nada, ni el que está a su lado, el que está atrás, ni se deje distraer, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver un mensaje de ¿quién? ¿De Juan qué? Juan el Bautista, que es el precursor, el mensajero, el heraldo del mensaje de la venida del Rey, del Salvador para Israel. Y vamos a ver la historia de Juan el Bautista, mis hermanos. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth, pero ambos, Elizabeth era estéril, y ahí fue donde comienza el milagro de Dios. Y este hombre Dios lo comienza a preparar y tenerlo listo para la venida del Rey, el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Zacarías estaba en su momento y en turno de ofrecer el incienso en la mañana en el templo de Dios, y él dentro del templo del Señor, porque solamente el sacerdote podía entrar a ese lugar y el pueblo tenía que esperar afuera. Y él entra al santuario a ofrecer el incienso de la mañana delante de la presencia del Señor, pero tuvo una visión y un ángel vino y le habló y le dijo, Zacarías, tu esposa Elizabeth quedarás en embarazo y tendrás un hijo. Y es una de las cosas que fue un hijo que fue engendrado por Dios, pero Dios mismo le puso nombre. O sea, Zacarías y Elizabeth no tenían que preocuparse por ¿qué? Por ponerle nombre o decir cómo lo llamaremos, porque ya Dios le había puesto un nombre desde antes de nacer. Y estaban allí, Zacarías estaba allí escuchando, pero pasó algo con Zacarías, que era el sacerdote en esa época, que no creyó al mensaje que le estaba dando el ángel. Y cuando Zacarías sale, todo el pueblo quería escuchar
¿Qué le había dicho Dios allá adentro? ¿Por qué se había demorado tanto? El pueblo decía, Zacarías se demora y se está demorando porque algo está sucediendo ahí. A Dios le está hablando. Y cuando Zacarías sale, ellos esperaban que Zacarías le dijera algo, pero ¿sabe qué sucedió? Y Zacarías salió mudo. Y no pudo hablar hasta el día que nació el niño y le preguntaron unos a otros que cómo le llamarían. Y ahí fue cuando Zacarías dijo, se llamará Juan el Bautista, un nombre puesto por Dios. Pero vemos que el nacimiento y esta venida de Juan el Bautista había sido profetizado en el Antiguo Testamento, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, por Isaías. Y eso lo vamos a ver en el libro de Isaías capítulo número 40. Isaías número 40. Isaías número 40. Cuando lo tengan me dicen amén. Dios mío, Señor, multiplica el tiempo para que alcancemos. Y ustedes me van a ayudar para eso también, amén. 40 versículo número 1 al 3 dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea asolado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto está hablando acerca de la venida de este mensajero, de este heraldo, de este precursor que anunciaría la venida del rey, Juan el Bautista. Y había sido profetizado ¿por quién? Por el profeta Isaías. Y vamos, hermanos, que en la antigüedad, mire lo que sucede. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la llegada del Mesías, del Salvador, de Jesucristo, del Rey. Y él, el mensaje que estaba dando, lo estaba dando ¿para qué? Para preparar al pueblo para la venida del Rey. Pero en la antigüedad sucedía algo, que cuando un rey iba a visitar una ciudad, ellos enviaban un mensajero a la ciudad a informarle, el rey va a venir a esta ciudad, el rey los va a visitar, el rey. Pero no solamente hacían eso, sino que mandaban un séquito de personas a allanar el camino para que cuando el rey fuera a la ciudad, el rey llegara en perfectas condiciones a este lugar, que el carruaje no hubieran piedras, huecos, los huecos eran allanados, las piedras eran quitadas para que el rey pudiera llegar a la ciudad bien, en perfectas condiciones. Eso lo hacía. Pero Juan el Bautista estaba allanando un camino para la venida del rey, y ese camino no era un camino de tierra, no era un camino de huecos, no era un camino de tierra o de piedra, era el corazón de los hombres en esa época, el corazón del pueblo de Israel, el pueblo de Judá. El mensaje de Juan el Bautista era allanar el corazón de los hombres. Y podemos resumir en una palabra el mensaje de Juan el Bautista, que era arrepentidos. Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Pero también vemos que el mensaje de Juan el Bautista era un poco bien fuerte, bien duro. Y eso es lo que hoy en día, de esos mensajes se escuchan muy poco en las iglesias. Y me encantó mucho una frase que dijeron, bueno, ese nombre no lo puedo
del doctor, eso, que le dijeron, es que hablar del pecado, pues la gente, la iglesia se ofende, los hermanos se ofenden y dicen, ellos llevan toda la vida ofendiendo a Dios. Porque cuando se habla de pecado, la gente se incomoda, la gente no le gusta, no. Pero debemos entender, mis hermanos, que debemos hablar de esto porque sin santidad nadie verá a Dios. Y hay muchas personas, mis hermanos, y el hecho en esta mañana no es ofenderlos, no, para que no, uy, el hermano se va a poner ya como duro, ya nos va a lanzar piedra, nos va a dar palo. Les voy a dar palabra de Dios en esta mañana, y el mensaje es de parte de Dios. Pero mucha gente cree, mis hermanos, que por venir a la iglesia ya son salvos, ya tienen salvación. Y eso no es así. Y eso le pasaba al pueblo de Judá. Y eso le pasaba al pueblo judío. Y más adelante lo vamos a ver por qué le pasaba eso al pueblo judío. Creían que por ser judíos ya tenían como el boleto pago, ya tenían todo y no era necesario hacer nada para ser salvos. Y eso le pasa, no el hecho de que usted venga a la iglesia todos los domingos quiere decir que usted es salvo. Usted es salvo, mi hermano, cuando usted mantiene una vida de arrepentimiento delante de Dios, cuando usted confiesa sus pecados, cuando usted se arrepiente de sus pecados y mantiene una vida de confesándose delante de Dios. Mire, una de las cosas, la iglesia, mucha gente dice, pero hay una de las cosas, mis hermanos, que la iglesia está llena de pecadores. ¡Yujú! Levanten la mano los que son perfectos acá. Levanten la mano los pecadores. Sin vergüenza se van. Mentira. Somos pecadores. Pero hemos sido ¿qué? Redimidos del pecado. ¿Quién nos redimió? Jesucristo con su sangre. Ahora, eso no quiere decir que como yo soy pecador me da el aval a mí para yo pecar y bueno, como yo fui redimido, pues entonces la sangre ya me lavó. Ojo con eso. Porque no podemos usar esto como escudo para mantener en el pecado. Somos redimidos, somos pecadores, pero apartados del pecado. Amén. O sea, nuestro deleite ya no es el pecado, nuestro deleite ya no es la cantina, no, nuestro deleite ya es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro deleite. Y vamos a comenzar y vamos a adentrar en materia en esta mañana a través del mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿De quién? Del Rey Salvador. Esa es una de las cosas, mis hermanos. ¿Cuántos? Ellos en esa época estaban esperando el Rey Salvador, pero nosotros en esta época estamos esperando la venida del Rey Salvador. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos anhelan su venida? Lo estamos esperando porque Él va a venir en las nubes, nos va a recibir allá y vamos a pasar a vivir una eternidad con el Señor. Amén. Preparando el camino para la venida del Salvador, el Rey, el Salvador. Y aquí vamos a ver tres elementos que preparan el camino del Señor, que son, ya le dije, un llamado al arrepentimiento, nos invita a una confesión pública de arrepentimiento. Y tercero, por eso digo que necesito una atril más grande, advierte del juicio venidero. Entonces, permítanme un momentico, mis hermanos. Yo pongo esto acá y ahora esto acá para que me quede mucho más cómodo para poder compartir el mensaje en esta mañana. Amén. Un llamado al arrepentimiento. Versículo número 1 al 5 dice:
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿A dónde estaba predicando Juan? ¿En dónde? En el desierto. Quiero que tengan esa palabrita ahí, desierto. Y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Miren, una de las cosas más particulares, hermano, de este tema, y uno se pone a estudiar la Biblia y uno se da cuenta de tantas cosas. Imagínense que nace Juan el Bautista, que sería el precursor de Jesucristo, el que anunciaría, el heraldo que traía el mensaje de la venida de este rey, que prepararía el camino. Pero este niño creció y se mantuvo y creció en el desierto. Y cuando él comienza la predicación del evangelio, la predicación del mensaje de la venida del rey, lo hace en un desierto. En el desierto, y todos los de las ciudades salían al desierto a oír el mensaje de Juan el Bautista. Dice que salía, ¿qué? Jerusalén, Judea y todos los de alrededor de la provincia salían ¿a qué? A oír a Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, porque así lo dice la Biblia, que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y predicaba y enseñaba la palabra del Señor. Y a él salía toda esta gente para oírlo, pero salían de las ciudades al desierto a oír el mensaje que Juan el Bautista le traía. Pero lo más tremendo, mis hermanos, es Juan el Bautista era un profeta. ¿Cuántos creen que él era un profeta? La Biblia lo dice, que era el profeta. Que Juan, y el Señor dice, más que un profeta. Por ahí más adelantico en el capítulo número, creo que 1 de Lucas, habla acerca del nacimiento también de Juan el Bautista. Pero resulta y pasa de que cuando Juan el Bautista viene, resulta y pasa de que cuando Juan el Bautista comienza a dar el mensaje de la venida del rey, es el momento donde se rompe o se acaba un tiempo que es llamado el tiempo del silencio. Habían habido 400 años que Dios había guardado silencio y que Dios no hablaba por medio de profetas. Y ese silencio se rompe con el mensaje de Juan el Bautista. 400 años hacía que Dios no hablaba por medio de un profeta, y cuando se levantó Juan el Bautista, Dios rompe ese silencio y comienza a hablar al pueblo y a decirle: prepárense, porque va a venir el Salvador, va a venir el Salvador. Y saben una de las cosas, mis hermanos, mirando la vida de Juan el Bautista, la Biblia nos habla que no había otro nacido de mujer como él, que era grande, pero mire lo más tremendo, él era tan grande que estaba anunciando la venida de uno más grande, que era el Señor Jesucristo. Eso lo vemos ahí en la Biblia. Dice, y la mención, y vea una de las cosas, mis hermanos, el mensaje que Juan el Bautista tenía que traer era tan claro, tan conciso, porque le estaba enseñando a una gente que estaba esperando ese tiempo y que conocía muy bien la palabra del Señor, y que estaban esperando esa venida, y que ellos esperaban que se manifestara el profeta Elías. Ese era el que ellos estaban esperando, a Elías. Pero Dios les mandó ¿a qué? A Juan el Bautista. Pero en sí Juan el Bautista sí era Elías, pero era el Elías espiritual. Dios no les envió a Elías, el profeta real, que era el profeta Elías, pero le envió al Elías espiritual. Y esto lo vemos en el versículo número 4, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de. Usted dice, pero ¿para qué Juan el Bautista
¿Era necesario que Mateo escribiera eso? ¿Era necesario que pusiera por qué de la manera como se vestía Juan el Bautista? Y resulta y pasa, ellos estaban esperando ¿a quién? Al profeta Elías. Y eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo número. Vamos a ver cómo se vestía el profeta Elías. Segunda de Reyes capítulo número 8, versículo número 1. Capítulo número 1, versículo número 8. Perdón que se me enrieda la lengua y digo las cosas al revés. Segunda de Reyes, capítulo número 1, versículo número 8, dice la palabra del Señor. Versículo número 7 dice: entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñida sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: ¿es quién? Es Elías Tisbita. ¿A quién estaban esperando el pueblo de Israel? Al profeta Elías. Y esto les estaba demostrando y Dios les estaba diciendo que ese Elías había venido y que debían escuchar el mensaje que este profeta les estaba trayendo. El mensaje de Juan era muy claro. El mensaje que Juan el Bautista traía era muy claro. ¿Qué era qué? Arrepentimiento, arrepiéntanse, busquen a Dios. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y este mensaje para el pueblo de Israel era muy conocido, porque de partes atrás, todo el tiempo los profetas siempre venían y le decían al pueblo: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, dejen sus caminos y vuélvanse al Señor, conviértanse a Dios. Y el mensaje que le trae Juan el Bautista, el profeta, es arrepentimiento. Amén. Y esto lo vamos a ver, dice Jesús, y esto lo confirma Jesús en Mateo capítulo número 11, versículo número de 1 al 7. André, ¿me lo puede leer, por favor? Mateo capítulo número 11, versículo número 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mayor es que él. ¿Qué dice el Señor? Y lo confirma. ¿Qué era qué? El profeta Elías. Pero más que esto, dice el Señor, amén. Aunque él no era realmente Elías, pero era el Elías que Dios había enviado, amén. Dice el arrepentimiento. ¿Cómo se inicia el arrepentimiento? ¿Cómo se inicia el arrepentimiento? Reconociendo que yo soy pecador. Es como iniciamos el arrepentimiento, reconociendo. Y eso era lo que el mensaje de Juan el Bautista, era que el pueblo entendiera que habían pecado y que debían arrepentirse, que deberían reconocer que eran pecadores y que necesitaban el perdón de Dios. Amén. El arrepentimiento nos lleva a un quebrantamiento, nos lleva a una
renuncia al pecado. Eso es lo que hace el arrepentimiento, y eso es lo que Juan el Bautista quería llevar al pueblo a renunciar a su pecado, a volverse a Dios, que el pueblo diera la vuelta. Perdón, que el pueblo diera la vuelta. Ellos estaban así a Dios, mostrándole su servir, pero Dios quería que ellos volvieran la vuelta, se convirtieran a Dios, dejaran de pecar y se volvieran al Señor. Pero el mensaje de Juan el Bautista va porque cuando él vio que la Biblia dice que venían a él, ¿qué? De Jerusalén, de Judea y de todo alrededor de las provincias de Judá. Pero ¿quiénes venían? Venían muchos, y entre ellos iban los fariseos y los saduceos. Este grupito era de gente bien tremendita, digámoslo así. Eran los fariseos eran conocedores de la Biblia, eran los que se encargaban de las leyes, de que todo lo de la ley de Moisés se cumpliera en el pueblo, de todas aquellas ordenanzas que decía la ley. De eso se encargaban los fariseos. Y los saduceos eran más bien un grupo de gente muy pulcra, de los ricos. Ellos eran gente que políticamente tenían un poder en la nación. Y eso era, pero cuando ellos vieron y vinieron, ¿saben de las cosas? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Predicaba el mensaje, pero también les decía que se bautizaran. Y para un judío escuchar esto, que debía de bautizarse, era algo bien tremendo, porque nunca un judío se había bautizado ni se bautizaba. El bautizo era para los proselitos, para los gentiles, aquellos que se querían convertir al judaísmo. Ellos eran los que se bautizaban para pertenecer al judaísmo, pero un judío nunca, y por eso para ellos fue un mensaje fuerte. ¿Cómo así? Por eso él les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira ¿qué? Venidera. Y Juan le dice: y no penséis decir entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque Dios levantará hijos de Abraham, ¿aún de qué? De estas piedras. En otras palabras, lo que Juan le quería decir: no, ustedes no son salvos porque pertenecen, porque son judíos reales. Ustedes están en la misma condición de un gentil y deben arrepentirse y deben bautizarse. Pero algunos no lo querían. Y para nosotros recibir este mensaje tenemos que tener un espíritu enseñable. Miren una de las cosas, mis hermanos. Lo más importante en la iglesia como hijos de Dios es que nosotros tengamos un espíritu enseñable, que nos dejemos corregir, que nos dejemos enseñar. Eso tiene un gran valor, pero los fariseos y los saduceos no lo tenían, y para ellos decían: ni por el carajo, yo me voy a bautizar, eso es para un pecador, eso es para un gentil. Yo soy de la realeza, yo pertenezco al judaísmo y soy un israelita y tengo a Abraham por padre. Pero eso no le hacía acepto que tenía que bautizarse. El ser judío no quería decir que iban a ser salvos. Por eso les digo que para nosotros el hecho de estar en la iglesia no quiere decir que somos salvos, que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, hermano, de nada nos sirve venir a la iglesia. Si yo sigo mi vida de mundano, de mundanalidad, practicando las cosas del mundo, viviendo en las cosas del mundo, revolcándome en ese mundo, de nada me sirve venir a la iglesia. Dice la Biblia que la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Si usted está lleno de Dios, ¿qué va a hablar? Pero si usted está lleno de mundo, ¿qué va a hablar? Mundo. Ninguna palabra corrompida, dice el apóstol Pablo, salga
de vuestra boca, sino la que, los bíblicos, ¿quiénes son bíblicos acá? Sino la que edifica, para la edificación. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y si eso está pasando en usted, pues yo le quiero decir que este mensaje es para usted en esta mañana. Amén. Si esto pasa, usted dice que yo tengo que arrepentirme. ¿Y qué pasa cuando yo me arrepiento? Que nosotros debemos dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Que ya no practico lo del mundo, que yo ya comienzo a practicar las cosas de Dios, a vivir como Dios quiere que yo viva para Él. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los que están dormidos. Ah, los corché. Punto número 2. Nos invita a ¿qué? A una confesión. No salen ahí, ¿cierto? ¿Sí? Es que por mi pantalla no. Nos invita a una confesión pública ¿de qué? De arrepentimiento. Y eso es lo que Juan el Bautista quería decir: vengan para acá, mis hijos, vengan acá. ¿Y ellos qué? Cuando llegaban a Juan, ellos qué, ¿cómo llegaron? Confesando sus pecados públicamente. Todos los veían, que ellos llegaban aquí reconociendo que eran pecadores. Bueno, aquí nunca lo hemos hecho, pero casi la mayoría de iglesias, cuando el servicio termina, siempre hacen un llamado al arrepentimiento. Y cuando hacen un llamado al arrepentimiento, llaman a que las personas pasen al altar. Eso es hacer un arrepentimiento ¿qué? Público. Versículo número del 5 al 9, Andrei, por favor. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, usted y yo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, volver nuestro corazón a Dios. Amén. ¿Por qué arrepentirme? Una pregunta que nos hacemos y que creo que usted se haga. ¿Por qué arrepentirnos? El mensaje era claro para Israel, era claro para la nación de Israel. Pero ¿por qué arrepentirnos? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Se ha acercado. Amén. Y vean una de las cosas. ¿Qué implica este reino? Este reino trae dos cosas: perdón y juicio. ¿Qué trae este mensaje? Perdón y juicio. ¿Perdón para quiénes? Para los que reconocen que necesitan arrepentirse, que necesitan volverse a Dios, que necesitan seguir a Dios. Pero juicio para los que rechazan el mensaje, la predicación del evangelio. Por eso dice que Juan el Bautista decía: yo los bautizo en agua, pero viene uno que es mayor que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo para los que reciben el mensaje, para los que reciben la predicación, para los que reciben la palabra, el mensaje, los que deciden obedecer este mensaje. Pero fuego, bautismo de fuego para los que rechazan el mensaje de Dios. Amén. ¿Ustedes quieren el bautismo de fuego?
El bautismo de fuego es para los que rechazan el mensaje de Dios. Y ahí lo está diciendo. Si ustedes escucharon cuando leímos, ahí está. Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y con fuego. Y aquí muchos predicadores nos hemos confundido muchas veces. Porque creemos, claro, como en Hechos el apóstol dice que el Espíritu Santo repartió las lenguas como de fuego. Entonces comparamos esto. Y el bautismo de fuego es para los que rechazan el mensaje del Evangelio. En otras palabras, ¿qué es el infierno? El bautismo de fuego es eso, el infierno, para aquellos que rechazan el mensaje del Señor Jesucristo. Levanten la mano en esta mañana los que dicen: yo necesito arrepentirme, yo necesito el perdón de Dios. Todos lo necesitamos. Necesitamos ser perdonados, necesitamos arrepentirnos. Pero ¿qué necesitamos también? Arrepentirnos y dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros interpretamos mal las cosas y creemos que se me fue la palabra. Dios mío. Que arrepentimiento es lo mismo que remordimiento. Remordimiento es una cosa y arrepentimiento es otra. El remordimiento le causa, obviamente, que también causa efecto, usted se siente, es como, el remordimiento es como el que es borracho, ¿no? Se emborrachó no me vuelvo, yo no me vuelvo ¿a qué? A emborrachar, yo no. Pero ¿qué está pasando en él? Que ahí es un remordimiento. ¿Y el remordimiento cuál fue? Que se gastó toda la platica. Se quedó sin dinero y por eso está tan ¿qué? Y remordimiento. Pero apenas le llega la quincena, vuelve otra vez. El arrepentimiento no. El arrepentimiento lo lleva a usted a apartarse de eso que te daña, que te contamina. Ahora mire, aquí es donde muchos han caído y han quedado, hermanos. Muchas personas creen que, claro, comenzando las cosas de Dios, tenemos que entender, mis hermanos, que cuando usted comienza las cosas de Dios, usted no es fuerte, usted no tiene la valentía que tiene un cristiano de 30, de 20, de 10, de 1 año, de 2 años. Como decir el nacimiento de un niño, ¿no? El niño, ¿qué pasa? Nace, se le alimenta y él comienza, ¿qué? A gatear. Pero cuando ya él se siente fuertecito, él ya se quiere parar. Y comienza ¿qué? A caminar. Pero cuando él quiere aprender a caminar, ¿qué pasa? Se cae. Y porque el bebé se cayó, no quiere decir que nunca más lo va a volver a intentar. Él se levanta y lo intenta hasta que aprende a caminar solo. Amén. Entonces, cuando comenzamos la vida del cristiano, del cristianismo, la podemos embarrar, pero tenemos que correr a los brazos de papá, porque ahí es donde yo encuentro ¿qué? Perdón, encuentro restauración. Amén. Punto número 3. Me tocó saltarme muchas cosas, porque si no, quedo... Pero le quiero decir esto. La razón por la que yo debo arrepentirme es, primero, porque solo en Cristo yo puedo encontrar el perdón para mis pecados ante un Dios que he ofendido. La razón por la que yo debo arrepentirme, hermano, escriba esto en su mente y en su corazón. Número 1, porque solo en Cristo yo puedo encontrar el perdón para mis pecados ante un Dios que yo he ofendido. Porque eso es lo que hace el pecado, ofender a Dios. 2, debo arrepentirme porque de lo contrario lo que me espera es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué debo arrepentirme?
Porque en él encuentro ¿qué? El perdón de mis pecados ante un ¿qué? Dios que yo he ofendido. 2, debo arrepentirme porque de lo contrario me espera un juicio de parte de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que está ahí al final del ¿qué? De la porción de la palabra que hemos leído. Versículo número 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Levanten la mano los que son trigo. Usted es el trigo, esa es la cosecha que Dios va a recoger, la iglesia. Dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque solamente en Cristo yo tengo perdón de mis pecados ante un Dios que ¿qué? Que he ofendido. Y 2, debo arrepentirme porque de lo contrario lo que me espera es un juicio de parte de Dios. Punto número 3, advierte del juicio venidero. Eso era el propósito de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista, al advertirle al pueblo de Israel que si no se arrepentían, si no se convertían, vendría un juicio sobre ellos. Versículo número 10 y 12, Andrei, por favor. Amén. ¿Advierte de qué? De un juicio venidero. Y dice, porque a la verdad el hacha ya está ¿qué? Puesta en la raíz de los árboles. Y para entender un poco esto, vamos a leer esta cita bíblica. Ezequiel capítulo número 36, versículo número 24 y 26. Andrei, perdón, yo pensé que me... Ezequiel 36, versículo número 24 y 26. Sí, mijito, por favor, gracias. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Eso era lo que Juan el Bautista quería que Israel entendiera. Que el mensaje que ellos debían, que era un mensaje para limpiarlos, para santificarlos, para purificarlos, para que pudieran pertenecer y ser parte del reino de Dios. Y Él les trae esta palabra de Ezequiel capítulo número 36, 24, recordándole lo que dice las Escrituras. Y hoy estamos hablando de que el mensaje de Juan el Bautista era para Israel, pero en esta mañana este mensaje es para usted y es para mí, amén. No, este mensaje no es solamente para ellos, este mensaje tiene que causar en nosotros también lo mismo que Juan el Bautista quería causar en el corazón del pueblo de Israel, que era arrepentimiento, que era buscar a Dios, que era volvernos a Dios, que era seguirlo a Él de todo corazón, era buscar a Dios. Pero para muchos de los judíos esto no era como tan, no lo podían entender. Y si usted ve, ¿cuántos se recuerdan de la historia de un hombre que fue de noche a Jesús? Fue de noche a Jesús, Nicodemo. Nicodemo fue de noche a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice: nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo es esto? ¿Debo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? ¿Y sabe qué le responde el Señor? ¿Eres tu maestro? ¿Y no sabes esto? ¿Eres tu maestro? ¿Y no sabes esto?
O sea, ellos no entendían muchas cosas, aunque eran maestros de la palabra, de la ley, y no lo entendieron. ¿Y qué le dice el Señor? Debes nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Juicio. El arrepentimiento trae en nosotros dos cosas muy buenas, que es espíritu nuevo y corazón ¿qué? Nuevo. Y para los que rechazan el mensaje de la palabra de Dios, dice fuego, es juicio merecido para aquel que rechaza el mensaje. Entonces, mis hermanos, la conclusión de todo esto es el mensaje y el motivo. ¿El mensaje cuál era? Arrepentimiento. Y el motivo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el mensaje de Juan el Bautista y es el mensaje de Dios para nosotros. Arrepentimiento, arrepentidos. Y usted y yo sabemos, la Biblia dice que nosotros tenemos una mente que ¿qué? Que nos acusa o nos defiende. Y si usted no tiene que arrepentirse, hermano, pues no tiene por qué decir que debo arrepentirme, ¿no? Porque tenemos una mente que nos acusa o nos defiende. Amén. Ese es el mensaje. El motivo del mensaje era porque el reino de los cielos se había acercado al pueblo de Judá. Y ese reino se ha acercado a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Es recibir el mensaje de parte de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Preparar el camino para la venida del Rey. Y es el mensaje de Mateo. Mateo está hablando, primero habló de qué, de la genealogía, después del nacimiento, después de los reyes que vienen y adoran al Señor. Y ahora Mateo presenta el mensaje que era la preparación para la venida de este Rey. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Número 1, un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Número 2, confesar nuestros pecados. Una invitación de este mensaje es a que confesemos nuestros pecados. Número 3, que nos advierte ¿de qué? Del juicio venidero. Va a haber un juicio, y eso lo estuvimos hablando hace poco, ¿no? Del juicio que va a venir. Y el juicio es para los que rechazan el mensaje de la palabra, el que rechazan a Jesucristo. Y le hubiera querido decir muchas cosas en esta mañana, pero el tiempo no da. Pero Jesucristo es el Rey, pero Él no es el Rey de este mundo. Él es el Rey y reina aquí en la tierra a través de nosotros, de su iglesia. Él reina en nosotros, Él reina en la iglesia. Él no es el Rey de este mundo. Dice que el príncipe de este mundo se llama ¿qué? Satanás, y él está gobernando sobre este mundo. Él está reinando sobre este mundo. Pero nosotros somos la iglesia que le podemos parar al diablo y decirle hasta aquí. Somos los que detenemos las obras del diablo cuando oramos, cuando le impedimos que él se manifieste contra nosotros. Manifiéstese contra su mundo, contra allá. Pero la iglesia, el diablo tiene que saber que nosotros somos el pueblo de Dios y que nos debe respetar. Porque tenemos un papá poderoso, más poderoso. Amén. Entonces, arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje para nosotros esta mañana, y ese es el mensaje que el apóstol Mateo quería presentar.
arrepentimiento, arrepentidos, arrepentidos. Amén. Y dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes cuando se machacan un dedo, ustedes dicen, Dios mío, o se les sale otra expresión? Porque eso suele pasar, ¿no? O cuando las cosas no les salen bien, comienzan ¿y cuál es su expresión? Cuando las cosas no salen bien, Dios mío, ayúdame. Padre, dame sabiduría para hacer esto. Aunque tenga la piedra encima, pero esos son los frutos ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Amén. Nosotros tenemos que cambiar. La manera de vivir de nosotros debe ser diferente. Y eso se tiene que ver allá afuera. Miren mis hermanos, yo allí donde estoy trabajando, donde tengo el local, pues a mí me gusta hablar con el uno y con el otro, ¿no? Con el de abajo, con el de arriba, con el de allí, con el que está acá. Pero Dios mío, o sea, la convivencia entre comerciantes es bastante pesada. Y más la persona que no tiene de Dios. La gente es muy envidiosa, la gente se carga. Si el de allá vende, entonces ya comienza la envidia, y es que usted no los deja pasar, y es que usted se hace ahí, es que usted los ataja, es que usted saca acá para taparme a mí. Es una cosa, si el uno me habla mal del uno, del otro, pero eso no quiere decir, usted tiene su problema con él, pero yo hablo con todos. ¿Y qué? Y tengo una buena relación en ese lugar, con todos allí, con una sola señora, que me aborrece esa señora, no sé por qué. Digo, Señor, ¿qué le hice? Pero no entiendo. Pero esa señora no me quiere ni esto. Y entonces me dice, ¿qué día una señora dijo? ¡Ay! A mí sí me habían dicho, pero yo no lo creía, pero ahora sí ahorita sí me lo confirman. Dijo, pero ella es así. Con todos los que han estado aquí, les ha hecho la vida imposible. Les ha hecho la guerra. Yo dije, allá ella. Señor, la bendigo, porque eso dice el Señor, ¿no? Orad por los que os persiguen. Oren por sus enemigos. Señor, te la entrego en tus manos, papito Dios. O te la llevas o te la mando. No, mentira. En tus manos está, Señor, encárgate de todo. Así tiene que ser. Y no dejarse uno afectar mentalmente, mis hermanos, porque si usted se deja afectar en su mente de eso, usted ya comienza a tener resentimiento, a resentirse. ¿Y qué trae el resentimiento? Amargura. Usted comienza ya a odiar, a aborrecer. Y eso es lo que tenemos que sacar de nuestra mente. Amén. Aún a los que son difíciles, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Y hay personas que son difíciles, pero el Señor dice que lo debemos amar. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para esto, amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, llenos de ese Espíritu Santo, amén, para poder manifestar el amor de Cristo. Aunque muchas veces, hermanos, nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Y eso es una forma de recibir el mensaje de Dios, que tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, amén. Siempre entender esto. La Biblia dice, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y soy lo que la Biblia dice que soy, amén. Entonces comportémonos como hijos de Dios, amén. Comportémonos como iglesia del Señor. Afuera, adentro, allá, en la soledad donde esté, comportémonos como hijos de Dios. Aquí no me está escuchando nadie, pues me voy a echar mi cantada, ¿no, Señor? Cántale al Rey de Gloria, adore al Señor. Amén. Eso es lo más importante, hermano. Y si usted sabe que ha pecado, pues ¿qué debe de hacer? Señor, perdóname, límpiame más y más de mi pecado. Señor, ayúdame a vivir una vida de santidad como tú quieres que la vivamos, amén. Y buscar la presencia del Señor, mis hermanos. Buscar a Dios. Debemos permanecer ahí buscando al Señor.
buscándolo como en oración, leyendo la Biblia. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana? ¿Qué leyeron? ¿Qué libro leyeron? ¿Qué les enseñó esa palabra? Mire, hermano, yo esta semana me gocé en este pedacito de palabra, en este pedacito. Yo lo leía, lo releía, miraba y volvía y observaba y miraba y yo decía, que si uno pudiera manifestar el mensaje como uno lo recibe verdaderamente, como sería muy, pero hay cositas que a uno se le queda, que se le pierden, pero uno trata de dar lo mejor. Y esto es para edificación de nosotros, para edificación de la iglesia. Amén. Para que usted y yo seamos edificados. Cuando yo estudio este mensaje, ¿sabe quién es la primera persona que es edificada? Yo. ¿A quién es la persona la primera que Dios le habla? A mí. Y luego Dios les transmite a ustedes. Entonces, escuchemos el mensaje de Dios. Escuchémoslo a Él. Amén. ¿Qué sucede para los que rechazan el mensaje? Viene un juicio de parte de Dios. Y yo creo que los que estamos acá, ninguno queremos ese juicio, ¿no? Entonces mantengámonos alineaditos. Y si nos salimos, entremos. No nos quedemos afuera. Corramos a los pies de papá. Corramos a Él. Señor, aquí estoy limpia. Levántame, Señor. Pero yo quiero producir frutos de arrepentimiento en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar en esta mañana. Que Dios los haya edificado poderosamente, que Dios les haya hablado y que ustedes se vayan con ese mensaje en esta mañana. Amén. Se vayan. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentimiento. El motivo porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entendamos claramente eso, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y para adentrar a eso debemos arrepentirnos. Amén. Si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano. ¿Hay alguien en esta mañana que no le ha entregado su vida a Cristo? Que dice, yo quiero arrepentirme, yo quiero entregarle su vida a Cristo. Todos somos hijos de Dios. Todos ya le entregamos la vida a Cristo. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor por esto. Entonces vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, por la iglesia en esta mañana, Señor. Por este remanente, por este puñado, Señor. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, yo declaro sobre ellos, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Padre, yo declaro sobre ellos en esta mañana, Señor, que serán levantados, que serán, Señor, prosperados espiritualmente, Señor. Que a partir de hoy, Señor, comenzaremos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito Dios del cielo, Señor. Padre, que tú nos guiarás, bendito Dios. Que caminaremos en pos de ti, bendito Dios. Porque tenemos cosas grandes en ti, Señor. Nos acercamos a ti porque en ti tenemos perdón de pecados, Señor. Porque en ti somos limpiados, bendito Dios del cielo. Hemos sido limpiados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, Señor. Hemos sido justificados, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque ese es mi anhelo, Señor. Ese es mi deseo, bendito Dios, de seguirte a ti con todo el corazón, bendito Dios. De seguirte a ti, bendito Dios del cielo, mirando, dando la vuelta y poniendo mi rostro delante de ti, Señor. Padre, que la iglesia Semillas de Vida se levante, una iglesia, Señor, que le da, Señor, la cara a ti, no le voltea la espalda, Señor. Que esta iglesia, Señor, se levante, una iglesia que sabe recibir, que sabe entender, bendito Dios, el mensaje de tu palabra, bendito Dios. Yo los bendigo en esta mañana, Señor. Bendigo esta iglesia, bendito Dios. Bendigo este pueblo en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Y la iglesia del Señor dice: gloria a Dios.